Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios que me da nuevamente la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes. También quiero agradecer a los pastores que siempre me han dado la oportunidad de poder llevar el estudio bíblico cada domingo. Y en el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudios bajo el tema Fortaleciéndonos en el Señor y el poder de su fuerza. Esto es un estudio de la carta a los Efesios y vamos a estar utilizando como base bíblica el capítulo 6 de Efesios, el versículo 10. Y yo les invito, hermanos, a que durante todo este estudio usted vaya y lea el libro, la epístola de Efesios completamente, porque vamos a estar estudiándola capítulo por capítulo y versículo por versículo. Vamos a entrar en un estudio profundo de esta carta, donde Pablo nos va enseñando cómo nosotros podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que esto es algo muy importante y les invito, ¿verdad?, a que lean el libro y vayan, mientras estemos dando la clase, tengan su Biblia en la mano. Y porque vamos a ir en detalle estudiando cada uno de estos versículos. Y quiero comenzar hablando sobre Efesios. Efesios, más que una carta, es en realidad un tratado teológico que ha sido colocado en un marco epistolar. Este tratado se organiza en dos partes principales. Los primeros 3 capítulos, del capítulo 1 al 3, presentan una reflexión doctrinal sobre el misterio de la voluntad de Dios, y también encontramos que este misterio es que aquellas personas que no son judías también han sido incluidas en el plan de Dios. Es decir, que los gentiles pueden ser salvos por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. La segunda parte de la carta está conformada por los últimos 3 capítulos de la carta de Efesios. En estos pasajes, el texto nos dice que la salvación alcanzada en Cristo debe transformar nuestro caminar, es decir, nuestra conducta. Y durante todo este estudio del libro de Efesios, vamos a estar viendo estos siguientes puntos. Vamos a estar viendo la buena nueva del Evangelio, donde estaremos estudiando sobre las bendiciones espirituales para los que están unidos con Cristo. Vamos a estar hablando que nosotros pasamos de estar muertos a la vida, de que estamos unidos por medio de Cristo y de cómo Pablo fue un apóstol entre los judíos. También vamos a estar tocando la vida cristiana, o sea, cómo nosotros vamos a estar estudiando la unidad del cuerpo de Cristo, nuestra nueva vida en unión con Cristo, las relaciones familiares y la armadura del cristianismo, que eso lo vamos a estar tocando entonces en el capítulo 6 de la epístola de Efesios. Pero antes de que comencemos en este día de lleno con este estudio, vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Señor, te pedimos que se haga tu voluntad en este día, Señor. Señor, que sanes al que esté enfermo, Señor, que libertes, Señor, al que esté atado y sobre todo que traigas salvación al que necesita de tu salvación, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a poder entender tu palabra en este estudio que vamos a comenzar en el día de hoy, Señor. Y que sobre todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primeramente, antes de comenzar este estudio, tenemos siempre que estudiar el contexto histórico para nosotros poder entender qué es lo que el autor de este libro o el autor de esta carta, en este caso que es Pablo, quería decir a la iglesia de Efesios, de Éfesos. Tenemos que estudiar el contexto histórico y eso vamos a entrar en este momento. La ciudad de Éfeso era un centro importante en el Imperio Romano. Si usted puede ver en esta foto, en este mapa, aquí podemos ubicar, usted puede ver dónde se ubicaba Éfeso, la ciudad de Éfeso. Y se encontraba entonces en Asia Menor. Y era un centro importante en el Imperio Romano. Entonces vemos que Pablo pasó un corto tiempo en Éfeso.
en su camino de regreso a Antioquía durante su segundo viaje misionero. Eso usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 18, los versículos del 19 en adelante. Entonces, en su tercer viaje, Pablo se quedó en esa ciudad por 3 años, y eso lo podemos ver en el capítulo 20 de Hechos, el versículo 31. Ahí usted puede ver que Pablo estuvo 3 años entonces durante su tercer viaje en Éfeso. La presencia de las autoridades romanas, unida al gran movimiento comercial por el importante puerto que tenían, hicieron de Éfeso una capital con toda clase de habitantes, tanto en origen como en condición social. O sea que esta ciudad se hizo bien importante a causa de todo este gran movimiento comercial que estaba ocurriendo en ese lugar. Entonces, en Éfeso estaba el famoso templo de la diosa Diana, así como podemos ver en esa foto que usted ve aquí. En esta foto es una maqueta, así era como se veía el templo cuando fue construido. Pero ahora mismo, si usted va a Turquía, que es donde se encuentra esta ciudad, usted podrá ver las ruinas de ese templo y mire cómo se ven las ruinas. Y déjeme decirle, es algo muy impresionante ver estas cosas. Me gustaría viajar, ¿verdad? Y poder ver toda esta ciudad, todas estas ruinas. Aquí vemos otras diferentes fotos de lo que queda, de lo que era la ciudad de Éfeso. Esto es algo muy, muy impresionante. Y entonces, en esta ciudad, encontramos que se encontraba el templo de la diosa Diana. Era conocido por los griegos como Artemisa. Este templo atraía a mucha gente, en especial con motivos de los festivales del mes de marzo, que eran llamados Artemision. Para esa ocasión, la imagen de la diosa era llevada por las calles como expresión de veneración y gratitud por la bendición constante que aseguraban provenía de ella. Si nosotros leemos en el capítulo 19 de Hechos, vamos a encontrar un suceso muy interesante donde hay un hombre llamado Demetrio, que este hombre hacía pequeños templos de la diosa Diana de plata y los vendía, y se estaba haciendo rico, se hacían ricos vendiendo todos estos pequeños templos. Pero a causa de la predicación del evangelio por medio de Pablo, este hombre se molestó porque empezó a haber una baja en sus ingresos. Ya no estaba vendiendo como vendía antes. Y entonces empieza a hacer una trifulca y empezaron a hacer un disturbio y se empezaron a quejar y empezaron como un tipo de pelea y agarraron a 2 de los cristianos y empezaron a gritarles. Y entre todo ese disturbio, la gente gritaba: grande es Diana de los Efesios. Así que era bien importante este templo en aquel tiempo para los ciudadanos de Éfeso. Entonces, el autor, ¿quién es el autor de Éfeso? Obviamente ya sabemos que es Pablo. 2 veces en esta epístola de Efesios, Pablo se refiere a sí mismo por nombre como autor del libro. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 1. Vemos que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea que él se refiere a sí mismo, y también lo encontramos en el capítulo 3, en el versículo 1 de Efesios. Los destinatarios. Algunos académicos ven esta epístola como encíclica o carta circular que debía ser distribuida a varias iglesias locales que estaban en la provincia de Asia o en alguna otra región, siendo Éfeso la principal iglesia destinataria, ya que Pablo había permanecido allí por tanto tiempo y porque la ciudad era la capital de la provincia de Asia. O sea que muchos de ellos creen que esta carta realmente fue dirigida no tan solamente a Éfeso, sino a varias iglesias. ¿Y cuál fue el lugar y la fecha en que fue escrita esta epístola? Encontramos que Pablo estaba preso en el tiempo en que se escribió esta carta. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 3, versículo 1, en el capítulo 4, versículo 1 y en el capítulo 6, el versículo 20.
Ahora, quiero aclarar que Pablo no se encontraba encerrado en una celda, sino que estaba en un arresto domiciliario esperando un juicio. Es por esta razón que la gente podía ir a visitarlo y también podía hablar con Pablo. Es por esta razón que Pablo podía entonces escribir estas cartas y dárselo a otro de los cristianos, de sus compañeros, y así estas cartas eran distribuidas, ¿verdad?, por todos los lugares. Según algunos eruditos, considerando todas las evidencias, el encarcelamiento en Roma en los años más o menos 60 al 62 después de Cristo parece la fecha más probable. Se piensa que junto con Efesios, Pablo escribió las epístolas de Filipenses, Colosenses y la de Filemón durante este mismo periodo de tiempo. Por eso es que de aquí se conocen a todas estas epístolas en específico como las epístolas de la prisión. Y podemos tener como referencia en Filipenses capítulo 1, versículo 7, Colosenses el capítulo 4, el versículo 10 y Filemón en el capítulo 9. Si usted tiene tiempo, vaya a través de todas esas epístolas y ahí lo va a poder ver. ¿Cuál es el propósito de la carta? Aunque esta carta no se trata ningún problema específico, la razón que Pablo tuvo para escribirla se hace clara cuando uno considera los contactos que tuvo con los efesios. Al regreso de su tercer viaje misionero, Pablo dijo a los ancianos de Éfeso en Mileto, esto fue más o menos para el año 57 después de Cristo, que tuvieran cuidado de los malos maestros de afuera y de los creyentes profesantes de dentro que enseñarían cosas perversas. Y eso usted lo va a encontrar en el capítulo 20 de Hechos, de los versículos 29 en adelante. Y entonces desde la perspectiva de Apocalipsis, se puede ver que la iglesia de Éfeso tuvo éxito en mantener a raya a los falsos maestros, ¿verdad? Y eso está en el capítulo 2, versículo 2 de Apocalipsis. Pero algo le ocurrió a la iglesia, y es que falló en mantener el fervor de su primer amor por Cristo. Eso lo vemos en el mismo capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 4. Esto fue lo que le pasó. O sea, ellos sí tuvieron ese fe, ellos se tuvieron cuidado de todos estos maestros falsos y de estas falsas enseñanzas, pero se olvidaron del primer amor de Cristo. Ahora entremos al capítulo 1 de Efesios y leamos los versículos del 1 al 6. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que encontramos que en el capítulo 1 de Efesios, el versículo 1, vemos que Pablo fue el que escribió la carta. ¿Y quién era Pablo? Pablo, como ya muchos de nosotros sabemos, era un judío, era también fariseo y se cree que fue miembro del Sanedrín. Sus padres salieron de Galilea en algún momento y se trasladaron a Tarso. Por eso es que la Biblia habla de Saulo de Tarso. Ese era su primer nombre y después su nombre fue cambiado a Pablo. Esta ciudad era una ciudad grande, romana, centro de grandes universidades filosóficas y de medicina. Por eso es que vemos la elocuencia que tenía Pablo y ese deseo también de estudiar la palabra del Señor. Entonces Pablo nace en Tarso y obtiene la ciudadanía romana por nacimiento. A los 12 años se traslada a Jerusalén y estudia a los pies de Gamaliel, el mejor maestro judío de su época. Pablo fue perseguidor de la iglesia y tuvo un encuentro con Jesús y vino a ser apóstol de Jesucristo. ¿Y a quién Pablo le escribe esta carta?
se le escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es decir, a los creyentes, miembros de la iglesia, así como usted y yo. Él le escribe para que se unan con él, o sea, que se unan con Pablo para adorar y exaltar y bendecir el nombre de Dios. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para darle conocimiento a los creyentes de las verdades que más adelante él va exponiendo en esta epístola. Pablo no escribe para que estas verdades y estos secretos se mantengan guardados. Y ni tampoco él se cohibió en transmitir estas profundas doctrinas bíblicas pensando de que nadie las va a entender, sino que él tomó valor e hizo y obedeció la voz del Señor. Y entonces Pablo no limitó ciertos temas o verdades del Evangelio para que fuesen discutidos simplemente o exclusivamente en seminarios o discutidos quizás con otras personas, teólogos o intelectuales de mayor conocimiento, sino que Pablo expuso estas profundas doctrinas bíblicas inspirados por el Espíritu Santo para los creyentes como tú y yo, sin considerar que no fueran entendidas por algunos hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que da al traste con la opinión de algunos, de que hay muchas personas hay algunas personas que dicen que hay que enseñar las cosas simples, o sea que no podemos profundizar. Hay muchos de los cristianos que digo, yo no leo estos libros, o yo no leo, por ejemplo, el Apocalipsis, porque eso es muy complicado y no lo puedo entender. No, hermanos, Pablo no se cohibió, sino que él se dedicó a hablar estas verdades grandiosas. Y lo hizo para cada uno de nosotros, de los miembros de la iglesia, para que la gente pueda entender la verdad, del Evangelio. Algunos piensan que la palabra teología o teólogos tiene una connotación como negativa, como que eso es algo, algo como malo, ¿verdad? He visto muchos cristianos que dicen, uy, esos teólogos, yo no soy teólogo. Pero déjeme decirle, hermano, que todos nosotros, todo aquel que dice ser cristiano, todo que es seguidor de Cristo, toda persona que ha entregado su vida al Señor, es un teólogo. ¿Por qué? Porque teólogo significa, la teología significa estudio de Dios. Y todos nosotros como cristianos que somos, todos nosotros como discípulos de Cristo que somos, tenemos que estudiar la palabra del Señor, tenemos que estudiar a Dios. Ese es lo primordial en nuestras vidas. Así que todos nosotros somos teólogos. Si usted piensa que usted no es un teólogo, pues entonces, o pensamos que no somos teólogos, tenemos que examinar nuestra vida, porque sí somos teólogos. Estamos estudiando la palabra del Señor, estamos estudiando a Dios. Y eso es lo que significa teología, es el estudio de Dios. Y a la medida que nosotros vamos estudiando la palabra del Señor, vamos conociendo más sobre la persona de Dios, sobre su naturaleza y sobre la obra que Él está haciendo. Entonces, así que la teología es para todos los que son cristianos, no simplemente que es para un grupo de personas. Así que Pablo no se limita a exponer las verdades bíblicas en esta carta a los Efesios, sino que en los versos del 15 en adelante de este mismo carta, vemos que lo que hace Pablo es orar para que Dios le dé sabiduría a cada uno de los hermanos en Cristo y le dé conocimiento para poder entender estas verdades. Miren lo que dice en el versículo 15 del capítulo 1. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Así que esto es algo muy importante que debemos ver sobre Pablo, qué era lo que él hacía, sino que le oraba para que los hermanos pudieran entender lo que él estaba diciendo. Ahora, pasemos al versículo número 3 del capítulo 1 y leamos, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿A quién Pablo alaba y bendice aquí? Pues Pablo alaba al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Pablo lo hace? Porque Dios nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual. ¿Y en dónde nos bendijo? En los lugares celestiales. ¿Y en quién? En Cristo. Así que la segunda persona de la Trinidad decidió en el plan de salvación encargarse y morir en la cruz para perdonar nuestros pecados y que fuésemos incluidos en Él y recibir sus privilegios, sus bendiciones, su justificación y su justicia. Así que por eso es que Pablo alaba y bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que significa que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Hoy en día se predica mucho sobre este versículo, pero no muchos de nosotros los cristianos entendemos a cabalidad lo que esto significa. O sea, ¿qué es lo que significa realmente que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Significa, número uno, que hemos sido reconciliados con Dios el Padre por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. Si buscamos en 2 Corintios el capítulo 5 y leemos los versículos del 18 al 20, miren lo que nos dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que eso es lo primero, eso es lo que significa que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Número 2, ¿qué significa que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Esto significa que ahora somos una nueva criatura y pasamos a ser hijos suyos. Mire lo que dice en los versículos 4 al 5 del capítulo 1 de Efesios. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, que ahora somos una nueva criatura y pasamos a ser hijos suyos. En Romanos, el capítulo 8, en los versículos del 16 al 17 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que somos una nueva criatura y pasamos a ser hijos suyos. ¿Qué significa que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Número 3, significa que nosotros no somos de este mundo. Y hermano, quiero hacer una aclaración aquí. O sea, quiero hacer un énfasis en este punto. Tenemos que entender que nosotros no somos de este mundo. Mire lo que en Juan capítulo 17, los versículos del 14 al 16 nos dice: yo les he dado tu palabra. Esto es Jesús hablando. Esta es la última oración que Jesús hace antes de ser crucificado. Y dice en el versículo 14 del capítulo 17 de Juan: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, tenemos que entender que nosotros no somos del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús no es de este mundo, así que tampoco nosotros pertenecemos a este mundo. Es por esta razón entonces que ahora yo puedo confiar en el Señor. Ahora yo puedo confiar y fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Que yo sé que aunque yo viva aquí en esta tierra, yo no soy de este mundo. Que yo sé, hermano, que yo no pertenezco a este lugar, sino que yo pertenezco al cielo. Nosotros pertenecemos allá en ese reino celestial, en esa morada que el Señor Jesús está preparando para cada uno de nosotros. Allá es donde nosotros pertenecemos, donde no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber muerte. Ahí es donde yo pertenezco y ahí es donde Dios tiene todas nuestras bendiciones celestiales. Wow, esto es algo maravilloso, hermanos. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es por esta razón que Jesús decía: Padre, ellos no son de este mundo. Yo no te pido que los dejes aquí en este mundo, sino que te pido que los cuides del mal. Porque ellos no son de este mundo, igual que yo no soy de este mundo. Confiemos en el Señor. Confiemos en su palabra. Hermano, no importa que aunque pasen problemas y dificultades, mantengámonos alabando y adorando al Señor. Esto es lo que Pablo está haciendo desde que comenzó a escribir esta carta. Él empezó alabando y adorando al Señor. Mira lo que dice el versículo 3 del capítulo 1. Dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y eso es lo que debemos hacer, hermanos. Este es el comienzo. Así es como nosotros comenzamos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros tenemos que empezar adorando y alabando al Señor y bendiciendo su nombre. Y así es que nosotros comenzamos a fortalecernos en Él. Y hermanos, sabemos que cuando empezamos a adorar y empezamos a alabar el nombre del Señor, suceden cosas maravillosas. Suceden cosas grandes en nuestras vidas. Y sentimos la presencia del Señor y sentimos cómo el Señor nos cubre y nos cuida. Hermanos, me gustaría terminar en este día escuchando este himno que yo recuerdo cuando era chiquito, lo escuchábamos mucho y me encanta este himno. Es uno muy viejito, pero me gusta cómo dice el coro y quiero que escuchemos en esta mañana este himno y adoremos al Señor y bendigamos el nombre, su santo nombre. Sería cuando Cristo venga, me quede en la tierra y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad. Solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscar a Cristo. Oraciones le pido que siempre pueda yo vencer. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento porque con mi Cristo entraré a una vida eterna que solo es amor. Si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento porque con mi Cristo entraré a una vida
yo nada temo de lo que la vida trate de ocultarme, pues estoy seguro que mi Cristo vive en mi corazón. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento porque con mi Cristo entraré a una vida eterna que solo es amor. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento porque con mi Cristo entraré a una vida eterna que solo es amor, que solo es amor, que solo es amor. ¡Wow! Y si algún día la muerte nos llama, nos iremos contentos al cielo, porque con Cristo nos espera una vida eterna, llena de abundancia, donde no habrá más dolor ni llanto, sino que estaremos gozándonos delante de la presencia del Señor. Hermanos, oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias por todas las cosas que has hecho con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y que podamos seguir estudiando esta palabra, Señor, y que tú nos ayudes a poder entender cada una de las cosas que tú dices en este libro, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos veremos la próxima semana. Quiero ver tu gloria como Moisés, reflejos de luz, relámpagos, truenos. No temeré, no temeré. Muestra tu gloria, muestra tu gloria, oh Dios. Muestra tu gloria, muestra tu gloria, oh Dios. I'm awed by your beauty, lost in your eyes. I want to walk in your presence like Jesus did. Your glory surrounds me, and I'm overwhelmed. But I'm not afraid. I'm not afraid. Show me your glory. Show me your glory, my God. Show me your glory. Show me your glory, my God. Show me your glory. Show me your glory, my God. Show me your glory.